Las 2/3 partes de la superficie de nuestro planeta están ocupadas por el agua. La vida apareció en los cuencos marinos. En puridad, la Tierra es un astro acuático. Si lejanas inteligencias nos estudiaran desde otras galaxias, nos llamarían el planeta Agua. El planeta Agua. Una defensa de la naturaleza sobre guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización Herminio Verdú. El profesor sueco Kai Carl Lendal, ecólogo de fama mundial, comisionado por la ONU para el estudio de los ecosistemas africanos, escribe en su famoso libro Conservar para sobrevivir. Sin agua, las plantas no pueden sobrevivir. Todos los organismos vivos contienen agua y la utilizan externamente. El agua es nuestra sustancia mineral más preciada. Desde el principio de la historia, ha sido la clave de la civilización y el desarrollo. Es el factor aislado más importante del control del crecimiento de las poblaciones. El abastecimiento de agua es un límite que no puede sobrepasar ninguna sociedad o nación, agrícola o industrial. Quizá no exista un problema de conservación tan grande que enfrente la humanidad actualmente como el de mantener reservas adecuadas, cualitativa y cuantitativamente, de este recurso natural. En relación con la superficie del mundo y el volumen total de agua, la reserva de agua dulce está limitada en cuanto a la distribución y a cantidad. Aunque el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, solo el 2% es agua dulce. La mayor parte está almacenada en forma de agua subterránea, de capas de hielo y de glaciares. La realidad es que solo un 0,002% de la cantidad total está disponible directamente para el consumo, lo cual representa ligeramente menos del desagüe anual total de toda la Tierra del globo, que son 30.000 kilómetros cúbicos. Se calcula que el uso del agua aumentará de 2.000 kilómetros cúbicos, que eran en 1967, a 5.450 kilómetros cúbicos, que se esperan para el año 2000. Actualmente, la agricultura utiliza alrededor del 70% de toda el agua que se consume, para regar aproximadamente 200 millones de hectáreas de tierra. Pocos son conscientes de la importancia vital del agua para la vida humana. Para obtener una mazorca de maíz se necesitan 189 litros de agua, 140 para una rebanada de pan, 5.300 litros para una ración de patatas, 6.056 litros para un filete de menos de medio kilo. Para cosechar una tonelada de trigo,
el suelo precisa aproximadamente 166.000 litros de agua. El agua sucia es repelente y desagradable para el hombre. Y sin embargo, es el único ser de la tierra que la contamina. Lo hace deliberadamente, a escala gigantesca, y a una velocidad creciente hasta un grado tal que la contaminación se ha convertido en una amenaza grave para la salud humana, directa e indirectamente. En forma diaria, se vacían en el agua enormes cantidades de desperdicios de las ciudades, de las industrias y de la agricultura. El agua tiene una capacidad enorme de autopurificación, pero no ilimitada. Un gran porcentaje de los desechos son tóxicos. La contaminación del agua se ha venido haciendo durante décadas y a una escala todavía mayor, sin reacciones significativas de parte del hombre, quizá porque no puede ver directamente lo que está sucediendo debajo de la superficie. Aparentemente, los municipios y las industrias creían que el agua podía absorber, asimilar, diluir y arrastrar indefinidamente cantidades astronómicas de basura. Esta filosofía era falsa y costará sumas enormes bajo la forma de impuestos durante muchos años futuros, porque ahora es necesario pagar una deuda que se ha ido acumulando durante un siglo. Una gran parte de la contaminación es directa, pero también mucha es indirecta por precipitación desde el aire. La contaminación del agua es peor en los países muy industrializados. Las generaciones futuras juzgarán criminal esta destrucción del medio, pero quizá nos perdonen, porque reconocerán que la humanidad del siglo XX era ecológicamente analfabeta. Estamos en el planeta Agua. Quizá los radioescuchas que captaron nuestras ondas la semana pasada estén familiarizándose ya con un tema que esperamos y pretendemos que sea popular: la importancia del agua. Vivimos en un planeta acuático. La vida apareció en el agua. Todos somos agua. Y para llevar al conocimiento del hombre de la calle, al que le interesa el agua tanto como su propia vida, puesto que el 60% de su ser no es ni más ni menos que este líquido imprescindible, hemos montado una estrategia que posiblemente será adecuada. Si no, quizá ustedes, queridos amigos, puedan aconsejarnos un cambio de rumbo. Empezamos nuestras emisiones leyendo frases, diría yo, que lapidarias en relación con la conservación del medio acuático. Frases que en un momento serán hasta bíblicas, poéticas. Por ahora se deben a los científicos más preclaros y cotizados del mundo. Queremos que nuestra apasionada defensa del agua tenga siempre el objetivo marchamo de la opinión de la ciencia incontestable. Después de que se enteran ustedes de estos resúmenes, de estos considerandos, contenidos muchas veces en libros difíciles de obtener, pasa este servidor del planeta Agua y de los seguidores del programa a hacer una divulgación de todo lo que se refiere
al mundo acuático a un nivel, diríamos, que popular. Y finalmente traemos al tapete un tema actual, palpitante, nada ya de literatura, nada ya de divulgación científica. Tratar de resolver algo que esté acaeciendo en este momento y en España relacionado de una manera o de otra con el agua. Hablábamos la semana pasada de los problemas acuáticos del Coto de Doñana. Un catedrático de ecología, el profesor González Bernaldez, hacía la exposición de los hechos, al lado de un conocido conservacionista del Boro del Alfal. Tienen ustedes, los que siguieron el programa, tenéis vosotros, niños, jóvenes, estudiantes, los que queréis salvar la sangre de la tierra, que es el agua, la oportunidad de escribir, de llamar, de sugerir, de exigir incluso a los servidores de este programa la mejor manera de salvar al Coto de Doñana en lo que se refiere al tema acuático. Presentamos hoy otro problema, un problema viejo y nuevo, la albufera de Valencia y la dehesa del Saler. Se lucha en Valencia denodadamente para salvar la albufera. No se ha luchado tanto en los últimos años. Hay matices en la conservación del famoso lago valenciano y de la barra de arena, de pinos y de arbustos que lo separa del mar, que son dignos realmente de una futura epopeya de la conservación de la naturaleza. Así, a lo largo de las próximas semanas, iremos exponiéndoles a ustedes temas actuales en los cuales siempre habrá un interlocutor cualificado, a ser posible, de alta graduación intelectual y universitaria, para que nos exponga el problema. Todos, a través de esta especie de polémica, de mesa redonda, de simposio, que será regido y mantenido por este servidor de ustedes y por el hombre de la ciencia que expone el problema, podremos participar en adelante cuando tratemos in extenso los temas que ahora exponemos sobre la conservación de los citados ecosistemas. Es decir, comenzamos hablando de Doñana, presentamos hoy Valencia, la semana que viene será otro tema, pero después, cuando hayamos hecho una especie de recopilación de todo el ciclo, se abrirá la polémica. Entre tanto, envíenos ustedes sus sugerencias, sus cartas, exíjannos que hagamos algo, que nos desplacemos a los sitios, que nos enteremos, que les demos datos. Hagan ustedes incluso, a través de nuestra vía, propuestas a la Administración para que no permita que se pierdan, que se envenenen, que se desequen, que desaparezcan más lagos, ni más ríos, ni más fuentes. Expuesta nuestra estrategia, primero exposición de los temas, después tratamiento in extenso de la conservación de los distintos ecosistemas que por aquí desfilen, vamos a pasar a ese otro capítulo de la divulgación. Saben ustedes muy bien, y sabéis sobre todo vosotros estudiantes, que la divulgación o vulgarización, como dicen los franceses, de una ciencia, no es ni más ni menos que contarle al gran público que tiene derecho a saber lo que los sabios investigan, obtienen y describen después en lenguaje científico. Qué difícil, queridos amigos, leer a un sabio. Los sabios, a fuerza de sintetizar su lenguaje, a fuerza de acrisolar su pensamiento, a fuerza de afirmar la capacidad de su razón, se expresan y escriben de tal manera, cuando escriben para otros sabios, que no es fácil para el hombre de la calle acceder a su sabiduría. Esta es la misión del divulgador: leerse a los sabios, estudiarse a los sabios, si puede, incluso dialogar con los sabios, y después
traer al tapete, al micrófono de la radio o a la pantalla de la televisión, el lenguaje normal que pueda comprender desde un estudiante del primer curso del bachiller hasta un hombre que se dedica a las labores más rústicas o un catedrático de otra ciencia que esté sentado en su casa oyendo la radio. Y todo ello de alguna manera amenizado, no sé si por la anécdota, la nota poética, la pasión o la espontaneidad, pero amenizado de alguna manera para que nuestro querido amigo, el que nos escucha, al que queremos transmitir la sabiduría del sabio, no la modesta sabiduría del divulgador, no se nos escape, nos escuche, quiera aprender. Yo no sé si recuerdan, mis amigos, aquella bonita leyenda de los bosquimanos que la voz académica de Herminio Verdú les leía la semana pasada. Los bosquimanos que dicen que creen que todo en este planeta, es decir, el origen de la vida, fue en el mar. Cuando la luz, cuando el sol se enamoró del agua. Dicen que entonces, en el más profundo, en el más orgiástico, en el más grandioso de los amores, en la más cósmica de las cópulas, tuvo lugar la fecundación de las aguas por el poder del sol. Y de allí nació la vida. De allí surgimos todos. Dice el bosquimano en su poética leyenda, los animales que se arrastran sobre la tierra, las plantas que reverdecen los valles y las montañas, y las aves que vuelan por el cielo. Es un génesis bosquimano, una creencia. De la misma manera que el génesis cristiano explica ese barro remodelado por el Creador y ese soplo de vida. Sin embargo, los sabios, los investigadores, que pueden ser creyentes de las distintas religiones, pero que pese a todo, y no oponiéndose generalmente a los criterios de las religiones, investigan hasta el final, nos dicen que la vida en el mar primitivo, efectivamente, en el seno de las aguas, gracias al poder fecundador, diríamos que energético, en palabras menos poéticas, de los rayos ultravioleta del sol, dieron lugar a una aparición espontánea de la vida. Con ello, diríamos que la puesta en marcha del Creador no hace más que retrasarse en el tiempo. Pero, indudablemente, está ahí, detrás de los primeros átomos, detrás de las primeras explosiones siderales, detrás de las primeras macromoléculas. Es interesante, para el hombre que sigue este programa, es interesante que sepa que efectivamente, como creen los bosquimanos, o como dice el Génesis cristiano, arcilla, barro, agua, mezclado con la tierra, la vida apareció en el agua. Es agua. El primer hombre de ciencia, el primer investigador que al margen de los mitos se planteó que la vida muy bien podía haber aparecido en los mares primitivos, fue un biólogo ruso, ya anciano, de enorme capacidad intelectiva, que se llama Oparin. Casi al mismo tiempo que él, otro biólogo inglés, de origen hindú, llamado Haldane, intuyó la más bella de las hipótesis, conjunta hipótesis, hoy se llama teoría Oparin-Haldane, para hablarnos del origen de la vida en los mares primitivos. En los mares primitivos pensaron
estos sabios y publicó Oparin ya en el año 1924, debían darse unas condiciones tales en un planeta caliente, con una atmósfera en la que no existía el oxígeno y era abundante el metano y el amoníaco, que los rayos ultravioleta pudieron dar lugar a grandes moléculas de las que después surgiría la vida. Es decir, antes de que los primeros seres vivos, las células, palpitaran en el mar primitivo, había una enorme riqueza molecular, una enorme riqueza química en aquellas aguas en la que estaba presente el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, los elementos imprescindibles y necesarios para constituir las proteínas, los ácidos nucleicos, es decir, los ladrillos y el artífice con los que se construye la vida. Pero, amigos míos, antes de terminar esta simple exposición, que continuaremos en la próxima semana, les diré que hubo un hecho fascinante. La ciencia es fascinante. Pensaban Oparin y Haldane, por simple especulación intelectual, por simples considerandos de elevado razonamiento científico, que hace 3 o 4 mil millones de años debieron darse aquellas circunstancias en los mares y en la atmósfera primitiva como para que apareciera la vida. Y en el año 1953 tan solo, después de la Segunda Guerra Mundial, otro bioquímico norteamericano, Miller, obtuvo en su laboratorio una atmósfera de características similares a las que presuponían Oparin y Haldane. Una atmósfera constituida por una gran riqueza de metano y de amoníaco en el seno del vapor del agua, en el seno del mar primitivo. Hizo pasar a través de esta atmósfera, recreada por él, reconstruida por él, rayos ultravioleta, de los que decían Haldane y Oparin que habrían determinado la formación de las macromoléculas, de las moléculas proteicas. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Que efectivamente, bajo el estímulo de los rayos ultravioleta, en la probeta de Miller aparecieron los ladrillos de la vida, proteínas, aminoácidos, los elementos básicos y elementales con los que estamos construidos los seres vivos. Todo ello en un mar primitivo, en una atmósfera saturada de gases y de vapor de agua. Todo ello como debió ocurrir aquel primer día. Más bien diría yo, la víspera de aquel primer día de la vida. Pero este será tema para la próxima semana. Si hay algún tema relacionado con el mundo del agua, no solamente por sus características históricas y culturales, sino también por sus características ecológicas, es el tema de la Albufera de Valencia. La Albufera como tal lago y la barra que separa a la Albufera del mar, llamada Dehesa del Saler. Para hablarnos y para informarnos, y sobre todo para poner al corriente a los seguidores del Planeta Agua de este polémico asunto, se encuentra en Valencia, al aparato, un hombre que ha luchado denodadamente desde hace muchos años por la defensa de la naturaleza. Un hombre al que me une una profunda amistad y al que por su categoría científica de catedrático de biología de la Facultad de Valencia perfectamente podemos encomendarnos para que nos ilustre respecto a estos problemas. Es Ignacio Docabo, el profesor Ignacio Docabo. Y yo le pregunto, profesor, nos gustaría saber, por boca de un valenciano
y además naturalista, un poco de la historia de la famosa Albufera de Valencia. Yo considero que la Albufera de Valencia es uno de los lagos, no de los más importantes de España, sino yo creo que de Europa, por lo que se refiere a su excepcional naturaleza. Considero que este lago pues ha sufrido una serie de alternativas debido a las diversas circunstancias, puesto que hace una serie de años llegaba hasta la propia ciudad de Valencia y se ha ido reduciendo en su tamaño tanto por los aportes de los ríos y de las acequias que en él desaguan, debido a los aportes, a los arrastres, como porque también en ciertas épocas se le fue quitando terreno, se le fue aterrando para convertir su extensión en arrozal en gran parte. Este lago pues ha podido surgir en lo que era antiguamente un gran golfo, que por las corrientes marinas se fue depositando una barra arenosa que lo aisló gran parte de este golfo del mar, y entonces el agua salada se convirtió en agua dulce. La barra arenosa, fijada luego por la vegetación, primero por la vegetación herbácea, luego por la arbustiva y finalmente por la arbórea, por los pinos, etcétera, pues constituye lo que se llama la dehesa del Saler. Y la parte acuosa aislada por esta barra es el lago de la Albufera. Un momento, querido profesor, permíteme que te corte, te interrumpa un momento, para que me digas si este punto de vista en el que indudablemente nos percatamos de la importancia del lago es un punto de vista que se comparte internacionalmente o solamente la opinión de un valenciano enamorado de su lago. No, es una apreciación internacional, puesto que en el proyecto MAR, proyecto internacional MAR, la Albufera está incluida en la categoría A, o categoría preferente de preferente salvación, es decir, que se debe hacer todo lo posible por salvar este enclave, que es una de las pocas zonas húmedas que no han sido desecadas y que se encuentran en Europa, puesto que otras muchas, por desgracia, fueron erróneamente desecadas, porque antiguamente ya sabíamos que las zonas húmedas el hombre no las sabía dominar, eran insalubres, la creía que era una fuente de paludismo, como así era por desgracia, unos terrenos que no se podían aprovechar, pero que después se ha visto la enorme riqueza que representan estas zonas húmedas y que el paludismo, gracias a los métodos modernos terapéuticos, ha sido eliminado, ha sido erradicado y no representan ningún peligro para la salud. ¿Y qué es concretamente el proyecto MAR? Pues el proyecto MAR es un proyecto en que se recogen todas las zonas húmedas de interés de Europa y del norte de África, incluso de otros países no europeos, que se clasifican en una serie de categorías y sobre las cuales debe no solamente de ninguna manera desecarlas ni alterarlas, sino conservar su naturaleza y explotarlas para la caza, la pesca, la contemplación de la naturaleza, la ciencia, el estudio, que tiene un mérito científico extraordinario y que se deben conservar para todos estos menesteres. Por lo que intuyo, profesor, perdona, este proyecto depende o ha sido concebido por una serie de países que se agrupan en algún organismo. Sí, claro, él está en contacto con la UICN, ¿no? Con una serie de organismos, con la UNESCO misma, con una serie de países que se han unido para salvar estas zonas húmedas, representados por una serie de hombres de ciencia que se ocupan y científicos que están implicados en este proyecto MAR, naturalmente. Entonces, viendo y estando totalmente al corriente de la importancia de la Albufera de Valencia, del reconocimiento por un proyecto internacional que depende de la ONU, de la UNESCO y de la Unión Internacional. Y también te quiero decir que en el otro proyecto internacional, el proyecto Aqua, también contempla la Albufera de Valencia, cuyo resumen también hay un libro dedicado a las zonas de interés y recoge a la Albufera de Valencia como uno de los sitios de salvación preferente dentro de España y de Europa. ¿Cuáles son las características faunísticas, profesor, de la Albufera de Valencia? Pues las características faunísticas, nosotros, pues claro, había una serie de especies que por desgracia han ido disminuyendo y han ido desapareciendo. Pues tiene importancia enorme pues toda la colección de anátidas, con una serie de especies que algunas han abundado enormemente, como las fochas, por ejemplo, que estaban por miles, el pato colorado, que también queda, en fin, ha sido reducidismo y es una de las colonias que más importantes de España, ¿no? El pato cuchara,
el colbert o pato real, luego teníamos el somormujo grande, que era precioso y que hoy día ya no se ven, el somormujo chico, que hasta hace poco se veían algunos ejemplares, pero que hoy ya también es muy difícil de ver. Teníamos luego también, pues, una serie muy interesante de pájaros, sobre todo también había el martín pescador, este pájaro tan bonito, y que aún se recogen por casualidad algún ejemplar aislado, como el que hace poco me regalaron, que tenía yo en el aviario del Jardín Botánico, y que seguramente debido a haber comido peces contaminados, pues murió a pesar de todos los cuidados que tuvimos con él. Pobre Martín Pescador, profesor. El calamón también, como sabes tú, que llaman aquí el gallo del cañar, el calamón que existe en Doñana y que existió en la Albufera de Valencia y que ha desaparecido también por completo, ya no se ve hace varios años, incluso hubo flamencos también. En fin, una serie de especies que sería, pues, prolijo de enumerar. Luego las serpientes de agua, que eran abundantísimas, no los Tripadonotrus, que también existían en la Albufera de Valencia en gran cantidad. La gamba, que era el palemonetes, y otras especies afines, que es lo primero que desapareció y nos dio una idea de la contaminación ya de la albufera, que era patente. La gamba, que se utilizaba para la pesca, que se vendía en Valencia por mujeres que se dedicaban a esto y hombres en grandes canastos, y que desapareció por completo en muy poco tiempo. Entonces, profesor Don Cabo, estás hablando de una manera que verdaderamente nos entristece, en pretérito. Había muchas aves, había peces, había crustáceos, había una fauna que transformaba a la Albufera de Valencia en un lago no solamente rico en historia y rico en prebendas literarias, sino también rico en vida. ¿Quiere esto decir que actualmente la situación debe ser realmente grave? Pues sí, la situación respecto a la fauna es dramática, hasta el punto pues que, en fin, el Ayuntamiento de Valencia pues piensa incluso suspender las tiradas en el lago, porque en realidad pues no se caza apenas nada. Las causas, profesor, de esta polución, de este envenenamiento, de esta muerte en las aguas del lago. Pues las causas son varias. En primer lugar, la polución industrial, la polución urbana por las aguas negras, la presión humana, tanto de la caza como de las urbanizaciones que se han ido surgiendo y se han hecho en torno al lago, la gran influencia de gentes, pues todo esto contribuye a la disminución de la riqueza faunística de la albufera. Yo creo que la contaminación es uno de los problemas más graves del lago. Yo pienso, profesor Don Cabo, que en una ciudad y en una tierra tan emprendedora, privilegiada, sensible y sensitiva como la valenciana, no podría permitirse que un lago que ha estado unido a la historia de Valencia desde que Valencia surgió, diríamos que como Estado o como entidad étnica civilizada, fuera a desaparecer. Creo que debe haber algunos proyectos y estoy convencido que tú, como vicepresidente también de la Diputación, estarás al tanto de ellos para ilustrar a los seguidores del Planeta Agua. Pues sí, desde luego se está haciendo unas acciones realmente pues muy urgentes y se está haciendo el máximo de lo que se puede. Naturalmente hay aprobado un plan de infraestructura sanitaria en el cual, de toda la costa, en la cual se ha incluido el lago de la Albufera. Y actualmente están ya los proyectos estudiados, están aprobados, y también los presupuestos para empezar inmediatamente a realizar las estaciones depuradoras biológicas correspondientes y los canales de los colectores también de desagüe. Esto va pues por zonas, por pueblos en que se agrupan pues varias estaciones depuradoras que recogen las aguas negras y después de depurarlas pues por los emisarios las mandan bien al lago o bien al mar. Y los envenenamientos de peces de los que hemos tenido noticias recientemente, intencionados al parecer, toda aquella cantidad de peces que aparecieron muertos, ¿cuál ha sido verdaderamente su origen y qué medidas se van a tomar para evitar futuras acciones vandálicas de este tipo? Bueno, yo creo que no han sido intencionados. Mi opinión es que ha ocurrido lo siguiente. Este año el cultivo del arroz se ha hecho por plantación directa. O sea que antiguamente casi todo el cultivo se hacía, hasta hace muy poco, hasta este año y el pasado, se hacía en planteles aparte de los campos de arroz que circundan la albufera. Y de estos planteles el arroz se trasplantaba luego a los campos definitivos. Y claro, este año, debido a la depreciación del cultivo, para abaratar el cultivo, entonces se ha sembrado el arroz como el trigo, es decir, en siembra directa, en el mismo campo donde va a transcurrir todo su ciclo biológico. Entonces, en el plantel se empleaba una serie de productos insecticidas
porque había una serie de especies de animales, de insectos, de gusanos, etcétera, que atacan al grano cuando está en germinación, a la pequeña plántula, y claro, esto en los planteles, que eran sitios aislados, alejados de la albufera, pues allí no hacían daño ninguno estos productos. Pero ahora, al haberlos empleado, estos productos y otros, en los campos en que desaguan en el lago, entonces esto ha determinado el envenenamiento de los canales y el envenenamiento de una serie de plantas acuáticas y el envenenamiento sobre todo de las carpas. Claro, la carpa es una especie que al desaparecer las otras, como es la lubina y como es el llobarro, que antes abundaban mucho, como es mucho más resistente, pues se ha apoderado de la albufera y existe en una enorme población. Entonces estas subieron por los canales y al estar el arroz recién plantado empezaron a comerse el arroz que antes se plantaba en los planteles y que ahora se ha plantado en los campos directamente. Esto al agricultor le producía un perjuicio enorme. Entonces el agricultor desorientado pues empezó a querer eliminar aquello como fuese y a emplear pues productos de un gran poder pues de toxicidad, como es por ejemplo el del dosulfán y una serie de productos clorados y fosforados, lo que cogió a mano. Y claro, esto determinó la muerte de la enorme cantidad de carpas y luego el perjuicio a otros seres vivientes que están en el ecosistema de la albufera, de los canales y de los campos circundantes. En fin, profesor, que en todos los sitios relacionados con el agua, la misma triste historia. Las aguas envenenadas, las aguas de un lago maravilloso, cristalino. Cuánto recuerdo yo los paseos por aquel lago. Recordarás aquella mañana que fuimos juntos a ver las colonias de garzas. Programa de fauna, ¿no?, que filmamos y que dimos la voz de alarma. Con los ornitólogos valencianos de tan grato recuerdo. Y entonces estábamos, profesor, metidos en un asunto que yo creo que pasará la historia de España en cuanto a la conservación de la naturaleza y en cuanto a los proyectos catastróficos realizados y concebidos a espaldas no solamente del Consejo de los Ecólogos, sino en contra del Consejo de los Ecólogos. Me refiero, como puedes imaginarte, a la malhadada urbanización de la dehesa del Saler. Sí. Nosotros desde el año 66 estamos luchando y dijimos lo que iba a pasar. Luego, cuando celebramos aquí la Semana Biológica Internacional, organizada por la Universidad de Valencia, que vinieron pues biólogos tanto españoles como extranjeros, varios incluso del Proyecto Mar, como el profesor Christian Joannin de Francia, ¿no?, y que dijimos detalladamente lo que había que hacer y si no se tomaban estas medidas lo que iba a ocurrir. Y luego, cuando se crearon una serie de comisiones para la defensa de la albufera, por las iniciativas nuestras, por el excelentísimo ayuntamiento, y que estas comisiones en aquellos años no funcionaron para nada, cuando llegó el año 70 se vio lo que había avanzado la urbanización y la catástrofe que se venía porque los pinos estaban muriendo y estaba desapareciendo la vegetación, es cuando te llamamos a ti, tú viniste, hicimos aquel programa en que ya de una manera patente a toda España, pues dijimos lo que iba a pasar, cómo al destruirse la duna luego iban a morir los pinos, cómo los vientos cargados del salitre iban a cargarse la pinada del Saler, cómo aquellas carreteras que cuadriculaban la pinada al estancarse las aguas que no iban a tener salida cuando lloviese en el otoño y primavera, iban a estancarse y a convertir los pinos en plantas palustres y entonces por asfixia radical iban a morir muchísimos pinos. Todo eso lo dijimos el año 70 bien claramente a la opinión pública y salió en toda la prensa de España, y entonces cuando tuvimos la famosa polémica en que nosotros dijimos lo que iba a ocurrir y que desgraciadamente el año 73 y 74 ya se vio patentemente que había ocurrido. Profesor Docabo, ¿cuál es la postura actual del Ayuntamiento de Valencia respecto a la urbanización del Saler? Hombre, pues yo creo que la postura de este ayuntamiento ha sido muy constructiva, porque paró la urbanización y hizo un proyecto de remodelación de la urbanización en que se proponía salvar 170 hectáreas que iban a ser edificadas, 23 torres que rodeaban al lago artificial se eliminaron, se hizo un estudio ecológico de todas las medidas que había que tomar para salvar la pinada, que estuvo hecho en colaboración con el ICONA, y también para salvar el lago. En fin, yo creo que se ha reducido el volumen de las zonas edificables. En fin, el año 70 se podía haber salvado todo, pero el año 74, con todo ya construido, una serie de torres, con cosas ya que hay una serie de acciones jurídicas que se han realizado y que yo creo que son irreversibles, pues claro, la cosa de salvarlo todo, de derribar los edificios construidos y de esto pues prácticamente es imposible porque iba a suponer una cantidad de miles de millones, pues que esto es
yo creo que totalmente imposible de lograr. Creo que había un matiz, y perdona otra vez, que de vez en cuando te corte para llevar el tema, diríamos que a los lugares de interés para todo el mundo, que había un matiz legal muy peculiar en esta urbanización del Saler. Tengo entendido que la dehesa del Saler, desde tiempos de Jaime I el Conquistador, era patrimonio del pueblo valenciano y que después, por arte de Birle Birloque, se transformó en propiedad de unos señores que hicieron una urbanización. ¿Nos podrías explicar este detalle, que no solamente es ecológico, sino de unos intereses y de unas características legales altamente llamativas? Sí. Pues la Albufera de Valencia y la dehesa del Saler, que pertenecían al patrimonio nacional y al patrimonio real, pues fueron traspasadas al disfrute del pueblo de Valencia, pero con la condición de conservar el bosque como bosque y el lago como el lago. Es decir, era en disfrute, en usufructo, pero no podía perder el monte de la dehesa su carácter de monte, ni el lago de la Albufera su característica de lago. Pero esta ley fue modificada, creo que ahora no tengo aquí el detalle, la fecha, del año 64, para precisamente hacer la urbanización. Y entonces se autorizó al ayuntamiento para disponer de la dehesa del Saler como bienes de propios, con objeto de proceder a adjudicar mediante un concurso subasta público a una urbanizadora, a una sociedad, para realizar la infraestructura que permitiera luego, mediante subasta pública, el subastar los terrenos para que sobre esa infraestructura fueran levantándose las edificaciones, la urbanización, mediante un proyecto previo que se había realizado, naturalmente, mediante un concurso. Muchas gracias, profesor Don Cabo. Felicitamos también al Ayuntamiento de Valencia, al Icona, al concejal que se ocupa de salvar lo salvable de la dehesa del Saler y de la Albufera. Esta es una historia que estoy totalmente convencido de que pasará a los libros de texto del día de mañana, cuando las nuevas generaciones estudien las tropelías que cometieron sus mayores en la conservación de la madre agua, no diré que de la madre tierra, puesto que el agua está en la entraña misma de la vida. Hasta otro día, profesor, en que tengamos la aventura de contar con tu colaboración para enmendar otro entuerto de la naturaleza. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber seguido nuestro programa. Hasta el próximo día. Y escríbanos, por favor. ¡Espolénnos! No es que lo necesitemos, pero vendrá bien para que defendamos la naturaleza del agua y el agua de la naturaleza. La próxima semana, Félix Rodríguez de la Fuente nos sumergirá de nuevo en El planeta Agua. En el control de sonido estuvo José Soria, efectos especiales de Bernardo Mingo, montaje musical Eugenio Borrego. Secretario científico Francisco Ortiz de la Torre. Realización Herminio Verdú.